Listo. Muy bien, Carlos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Gómez Sánchez Soto. Estoy acá en Lima, Perú. Entonces, es muchísimo agrado, Carlos, para poder, digamos, hacerte una entrevista sobre un tema sumamente importante que yo he tenido preocupación hace mucho tiempo. Es, desde el punto de vista de la prospectiva, cuál es el rol clave que tiene la educación, la academia, en ese rol que debería jugar. Entonces, por favor, quisiéramos conocerte todos, tu nombre, quién eres, dónde estás ahorita, Carlos. Ok, buenos días, amigo Rubén. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Carlos Andrés Restrepo. Estoy radicado en Medellín, Colombia, en este momento. Soy magíster en administración, soy profesor y consultor en prospectiva estratégica y estrategia corporativa, en formación en programas de pregrado y posgrado y consultoría pues, en diferentes ámbitos de gestión. Miembro asociado de la Federación Mundial de Estudios de Futuro y un prospectivista convencido pues de la dinámica de todo esto, lo importante que es pensar en clave en términos de futuro. Excelente. Entonces, bien, Carlos, mira, el tema que yo, digamos, coordinadamente contigo lo he considerado es el siguiente, ¿no? Sabemos que la perspectiva es el pensamiento de futuro y, digamos, con decisiones al momento. Entonces, sabemos que en Sí, un país como el tuyo, Colombia, el nuestro, en Perú, hay muchos agentes involucrados, se entiende, con la construcción de futuro. Entonces, dentro de esos agentes sí. involucrados, lo primero que tenemos que pensar es, oye, ¿es necesario para los países pensar en el futuro? Por supuesto que la respuesta va a ser sí. Evidentemente que necesitamos evidencias objetivas que cada país lo esté haciendo. Ahora, dentro de esos Sí. agentes involucrados, que hay muchos de la sociedad organizada, del sector público, de la parte privada, entonces la pregunta donde yo quisiera empezar esta entrevista contigo, Carlos, es, oye, ¿qué rol le corresponde a la academia en relación al pensamiento futuro en función al país? Ok, perfecto. Yo sintetizo las posiciones en dos frases inicialmente y la desplegamos cada una. La primera sería la educación del futuro y el segundo el futuro de la educación. Nos concentramos en la primera. En la educación del futuro debemos mirar varios elementos que se han profundizado ahora con esta contingencia del COP-SARS-2 y está relacionado en primera instancia con el rol legítimo que deben tener las instituciones de educación en ese impacto de la sociedad. Entonces, cuando miramos la educación del futuro, cómo las instituciones educativas deben adaptarse para responder a esas dinámicas y a eso que la sociedad está pidiendo, nos encontramos unas realidades que son muy drásticas. Por un lado, por ejemplo, al tener menos demanda permanente, entonces la percepción inicial de que una persona va subiendo de nivel de formación, ese tipo de demanda ha ido reduciéndose, y más con esa coyuntura que estamos enfrentando. Esa misma situación se ha ido acompañado de procesos de mediación de la educación y de incremento de la educación virtual. Por ahora, casi todas las universidades del mundo estamos haciendo telepresencia en un principio como una respuesta más rápida incluyendo actividades de educación virtual, pero es necesario en un principio repotenciar esa educación virtual, porque hay unas percepciones en general, por lo menos aquí en Colombia, pero en varios medios con los que he podido conversar es más o menos igual, es que la educación virtual tiene unas percepciones distintas de precio y de calidad. Entonces un Claro. estudiante puede decir, bueno, yo me matriculé para una universidad presencial, ahora sobre la marcha me cambiaron a modalidad virtual, pero el próximo semestre, ¿qué va a pasar? Y la respuesta es, bueno, ¿y me van a cobrar lo mismo? No me van a cobrar lo mismo. Eh, de hecho, yo personalmente he participado en los procesos de formación con la universidad en la que voy a estar el otro año eh, y donde se ha enfrentado esa dinámica importante. En ese rol también de la educación del futuro, algo para los cuales las instituciones no están muy preparadas hoy es la llegada del estudiante vitalicio. El estudiante vitalicio es, por ejemplo, yo vuelvo a la academia pensando en desarrollar nuevas competencias, en actualizar las Perfecto. certificaciones, las titulaciones, en desarrollar competencias adicionales. Entonces no estoy interesado precisamente en llegar en tomar un programa de 5 años, en cumplir con toda esa dinámica, sino que voy buscando un proceso de formación más focalizado. Y pendiente en estas dinámicas del mercado que tienen, una parte importante para cerrar este primer lado tiene que ver con lo que las instituciones educativas le deben entregar a la sociedad y lo que la sociedad debe calificar, evaluar como calidad en estas instituciones educativas.
Me refiero principalmente a dos cosas. Hasta ahora ha sido muy claro que parte de la calidad percibida de las instituciones educativas se mide en términos de las publicaciones, de los rankings internacionales y de toda esa labor de creación académica y de reducción de pares como un criterio de calidad de las instituciones. Pero en este momento se va a volver muy importante poder evaluar lo que estas instituciones son capaces de entregar a la sociedad. Aquí estamos en un tema de coyuntura específicamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué será más relevante para que una institución educativa haga el próximo semestre? Hacer énfasis en sacar artículos que estén posicionados en Q1, Claro, Q2, o en poder dar respuestas prácticas puntuales de asesoramiento a las pequeñas empresas que hoy en día están enfrentando problemas de supervivencia y eso. que desde las instituciones puede, hay un capital intelectual que sería muy valioso e interesante para poder aportarle a este tipo de empresas. Entonces, ahí es donde la legitimación del producto de las instituciones educativas será clave para poder tener ese funcionamiento como medio. Excelente. Ahora, dijiste tú, tocaste dos frases que me parecieron muy importantes. Dijiste la educación para el futuro y el futuro de la Sí, educación. Entonces, la sí, pregunta, ¿cómo podría ser un punto importante? Ya señalado todo lo que está pasando, ¿no? Porque yo enseño en dos universidades y en todas estamos, digamos, en esta forma. Y ya se sí, siente en la sociedad, oye, no, que deberían bajar los precios, que hay que hacer esto, ya una serie de preocupaciones. Entonces, evidentemente, ante esa situación y como país que debe pensar en el futuro y tomar en cuenta que la educación es la que va a sí. marcar el rumbo, el líder, ¿cómo lo ves eso tú, Carlos Andrés, en ese sentido del rol concreto de la educación en el futuro del país? Sí, ese es el otro lado del parámetro que es la educación del futuro. En este caso, hemos identificado tres pilares fundamentales: la ubicuidad, la flexibilidad y la certificación personalizada. ¿Cómo funcionaría esta dinámica? Por ejemplo, eh, las personas deberían estudiar en las condiciones en que quisieran estudiar, en los tiempos que quisieran estudiar, los temas que quisieran estudiar y certificarse y titularse con lo que quisieran. Esto es dicho de una forma. Por ejemplo, si yo llego a la universidad y a mí me interesan los temas financieros, entonces en un principio yo que debería estudiar los temas de soporte lógico-matemático y todas las líneas de cursos asociados con los temas financieros, arrancando por los más básicos de costo, llegando a finanzas corporativas y, por ejemplo, mercados de derivados. Entonces, si hago todo ese recorrido financiero, la institución educativa debería focalizar mi información en eso. Entonces, yo no debería estar en un semestre viendo cursos de mercadeo de primer nivel con los de operaciones Ujú. de primer nivel, sino centrarme en toda esa línea de formación. Desarrollé eso, lo hice en cierta forma con mi disponibilidad temporal, con mis posibilidades económicas y tecnológicas, con mi de formación. Entonces ahí un coach dentro de la misma institución educativa debe estar guiando al estudiante por qué otras cosas quiera tener. Si con eso es suficiente para lo que necesita para tener una inversión laboral, pues ahí podría mediar un proceso de certificación. Pero si definitivamente quiere seguir ampliando sus líneas de formación, entonces sería mirar, por ejemplo, qué otra área de gestión organizacional tendría relación con eso. Entonces ya además de finanzas, si quiere estudiar mercadeo, entonces empieza todo un proceso de formación continua en temas de mercadeo y así el estudiante va desarrollando competencias completas y al irlas uniendo como un rompecabezas se configura el perfil profesional del egresado de este tipo de educación. Esto está en la educación del futuro porque las instituciones educativas hoy no están diseñadas para eso. No, Los pues. marcos regulatorios no están diseñados para eso. Por ejemplo, aquí en Colombia, el estudiante tiene que estar matriculado en una carrera profesional para poder formar parte de todo este proceso. No es posible que diga, empiece a desarrollar cursos de un área temática y después pase para otro. La programación, la articulación de los docentes, de cómo se programan las actividades, de cómo se diseñan, no están pensados para esta forma. De hecho, si miramos un anuncio que hizo Google hace unos años, en donde decían que iban a abrir la vinculación de personas, aquellas que no tuvieran necesariamente un proceso de titulación universitaria, sino de certificación, lo que estaban diciendo era más o menos eso. Si hay personas que desarrollan unas capacidades específicas y ya se pueden tener inmersión en el mundo laboral, pues que la recibamos de una vez. Si ellos quieren seguir ampliando su perfil, pues la institución debería estar Claro, desarrollando eso. claro. Y eso, si lo miras, por ejemplo, las instituciones educativas, nos daría una posibilidad de respuestas más rápidas a las dinámicas del mercado.
porque hoy en día si necesitamos hacer una transformación, necesitamos formar un profesional distinto, pues necesitamos repensar todo el programa de 4 años, de 3 años o 5 años. Pero si trabajamos bajo esta modalidad, para el siguiente semestre podríamos desarrollar un proceso nuevo en núcleos de cursos y brindar competencias y capacidades específicas en esos temas. Excelente. Entonces ya, Ahora, ahí es, sí, ya, Carlos Andrés, mira, sí, hay lo un escucho. punto para poder comparar. Por cierto, ejemplo, yo estuve en las clases que estoy dictando en la Universidad Nacional de Ingeniería, analizamos un poco Sí, la misión del MIT y la misión de sí, tres universidades principales acá en el Perú, que son la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Agraria La Molina y la Universidad San Marcos. Entonces, evidentemente, cuando sí, uno observa la misión del MIT, que es la número uno en el mundo, digamos, es una sí, misión que te compromete con solo la lectura, porque la misión habla algo como esto, ¿no? Digamos, que la gente se va a estudiar en el MIT no solamente para pensar en su propia persona, sino para favorecer a la humanidad. Eso es el compromiso de sí. ellos. Entonces la pregunta, eso es evidentemente un atisbo de una visión de futuro. Entonces yo quisiera que tú en esta última parte de la entrevista nos puedas explicar un poco esa visión, porque en cambio en las otras universidades es una cosa que se ve mucho más, una visión más cercana, pero en esta sí es trabajar para la humanidad. ¿Cómo lo ves tú eso, Sí. estimado Carlos Andrés? Mira, es importante que las instituciones educativas puedan migrar de las declaraciones a darle sentido real. Por ejemplo, es muy común que hoy se hable de formación integral, de una persona creada en valores al mismo tiempo en capacidades y competencias, pero eso significa pocas cosas en términos reales cuando las personas miran y se preguntan, bueno, yo como estudiante, como egresado, ¿qué puedo hacer? Y el medio dice, bueno, ¿y esta universidad qué me puede entregar a mí? Entonces, cuando miramos declaraciones como las del MIT, declaraciones como las de la Singularity University en Exacto. Silicon Valley, que también es una posición muy disruptiva completamente, es partir de dar una respuesta, es qué necesita el mundo. Y si eso es lo que necesita el mundo, yo adapto mi forma de trabajar para poder entregar al mundo eso que necesita y rápido, porque ahí es donde necesitamos articular de manera que lo que las instituciones educativas le entregan a la sociedad se pueda dar en diferentes temporalidades. Hay unas cosas que podemos entregar de corto plazo, asesoramiento de parte de los estudiantes para los empresarios que tienen dificultad de poder acceder a servicios profesionales, por ejemplo, o certificaciones, otros de mediano plazo que tienen que ya más que ver con procesos de investigación, de transferencia, unos de largo plazo con titulaciones y otros a más largo plazo definitivamente con transformaciones sociales lideradas desde la educación, esa trilogía de empresa, universidad, Estado. Ujú. Pero si tenemos siempre el foco de decir qué es lo que necesita el mundo que los entreguemos las instituciones educativas, ahí hablo en primera persona, pues porque yo soy profesor universitario y parte de eso nos obliga a pensar de forma muy distinta. Nos obliga a decir, venga, es que vea, si un empresario en este momento tiene problemas de liquidez, las instituciones que deberíamos hacer en este siguiente semestre, poder dar respuestas muy concretas y ayudarles a gestionar Claro, liquidez. por supuesto. Eh, es esperable que, por ejemplo, el comercio internacional en este momento va a tener una caída importante. El próximo semestre va a tener una reducción Sí. importante. Entonces necesitamos fortalecer las cadenas productivas regionales. Entonces también necesitaríamos eso. Otra respuesta rápida que deben dar las instituciones es cómo fortalecer las cadenas productivas locales. Y eso no es solo temas de gestión, temas de ingeniería, por ejemplo. Si las empresas, las pequeñas empresas tienen problemas, por ejemplo, en mantener su capacidad productiva operativa, 12, 18 horas diarias para poder abastecer una gran empresa a la cual se le cayeron sus insumos provenientes del exterior, pues desde el punto de vista de ingeniería, de mantenimiento, de adopción de nuevos métodos de trabajo, hay todas unas necesidades muy puntuales. Y otro tema, por ejemplo, hablando de las ciencias sociales y el acompañamiento, es que el mundo laboral posiblemente va a ser muy distinto. Sí. La cantidad de teletrabajo que va a persistir después de esto, porque las empresas se están dando cuenta que el teletrabajo funciona. Entonces, por ejemplo, los riesgos psicosociales del trabajador van a ser muy distintos porque ya en muchos casos es cómo lidio yo con el encerramiento que tengo cuando en mi propio hogar tengo vivienda, esparcimiento, trabajo y Oh, entonces, sí, ahora no salimos por necesidad
pero después no vamos a salir porque en cierta forma no, no, o sea, no va a ser necesario que yo salga. Entonces, ¿cómo lidio con el estrés laboral con eso? Qué importante, ¿ah? Entonces, mira que, por ejemplo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, también es muy claro que la institución necesitamos dar respuestas a esos temas puntuales. Así es. Cuando el mundo vaya cambiando, vamos a necesitar otra serie de dinámicas. Debemos estar pensando desde ya también qué vamos a dar a las instituciones para el mundo post-pandemia. Es que si hoy necesitan eso, ¿qué necesitan en el 2021, en el 2022? Así es. Eso definitivamente, posiblemente nos obligue a asumir cosas que hoy no queremos asumir, como el tema de las certificaciones y los estándares de calidad, de los requerimientos mínimos que deben cumplir ciertas instituciones, porque hay una inercia permanente, de manera que las instituciones necesitan estar en los puntos altos de los escalafones, necesitan cumplir ciertos requerimientos, pero posiblemente eso sea seguir en un mundo, más bien en un entorno académico aislado, desconectado del mundo empresarial, de la situación de lo cotidiano de la sociedad, y ahí es donde pensar, volviendo otra vez a la declaración del MIT, por donde empezaste, pensar en el bienestar de la humanidad nos obliga a repensarnos a nosotros como instituciones Claro. educativas, como docentes, y ser capaces de enfrentar esa transformación que va a ser difícil, va a ser complicada. Eso. Va a ser Oye, complicada, sí. Va Carlos a ser Andrés, complicada entonces, porque perdón, en medio de un contexto de crisis, ya para rematar la idea, en medio de este contexto de crisis, necesitamos tomar soluciones de coyuntura y soluciones de estructura. Esas de estructura van a ser las más difíciles de lograr. oye, Carlos Andrés, qué interesante, porque mira, como especie de resumen de todo lo que has dicho, yo diría, oye, el MIT tiene una visión, ¡pum!, total, integral. Y eso a su vez Sí, necesita que la organización tenga una capacidad de respuesta permanente. Una capacidad de respuesta permanente. Entonces, sí, y eso lamentablemente también lo has dicho, ¿no? En el sentido de que muchas organizaciones universitarias no tienen esa capacidad, o sea, no están viendo su entorno. Y eso es grave, ¿no? Eso es sí. grave. Entonces yo quisiera, digamos, en esta parte, Carlos Andrés, que nos digas la importancia de la prospectiva en condiciones, en esta pandemia que se estamos pasando, todos los países, todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de que los países que estamos ahí, como se dice, recibiendo golpes de todos lados, muertos aquí, contagiados acá, oye, falta esto, falta lo otro, que ahora tengamos capacidad de pensar en el futuro de nuestros países? ¿Cómo ves ese punto, por Sí. favor? Bueno, lo primero es aclarar con la perspectiva y es que por culpa nuestra, los prospectivistas, hemos dado una imagen que casi siempre estamos hablando de temas de futuro de largo plazo. Entonces, Sí, pensar que prospectiva significa 10, 15 años, no, prospectiva significa ser capaz de dar respuestas en el largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Entonces, si yo utilizo la coyuntura que hay en este momento como ejercicio prospectivo, necesito hacer un pequeño cambio, necesito traer a colación el escenario catastrófico que normalmente en perspectiva se trata de evitar, pero que aquí es fundamental. Entonces es importante que miremos cuál sería el escenario probable de lo que va a pasar en los próximos 3, 4 meses, compararlo con el escenario catastrófico, la peor situación que se puede dar y empezar a generar disparadores de alerta. Ahí es donde la perspectiva se vuelve clave, porque entonces empezamos a construir cuáles son aquellas variables, aquellos contextos que necesitan atención inmediata porque me están llevando la realidad hacia el escenario catastrófico. Entonces, ese montón de disparadores, los métodos prospectivos te permiten construir esos disparadores, se vuelven una respuesta de 15 días, de un mes, de 3 meses. Entonces, si podemos establecer esos disparadores, le estamos dando en este momento a la situación de coyuntura un arma muy importante y es poder dar respuestas rápidas, porque una diferencia muy clara de los países, los territorios que mejor se han desempeñado en la coyuntura es la rapidez de la respuesta. En algunos en cerrar fronteras, algunos en generar cuarentenas totales, pero otros inclusive ya en abrir parcialmente las cuarentenas y cómo flexibilizar el mundo otra sí, vez la inserción en el claro. mundo laboral. Ya si miramos la perspectiva de mediano plazo, ya pensando en el 2021, entonces es tratar de construir ese mundo post pandemia. Ya hay algunos ejercicios interesantes que han salido y mirando cómo sería ese mundo post pandemia adaptado a nuestra situación de Perú, de Colombia, de Latinoamérica. Entonces, cómo
ajustamos nuestra estrategia para poder gestionar mejor ese mundo post pandemia. Y los referentes de largo plazo, escenarios a 10, 15 años, en este momento, pues digamos que en primera instancia estarían puestos en duda porque se construyeron con unos referentes que hoy no han estado presentes, pero no necesariamente significa que debemos poner en duda esos referentes que tengamos más adelante. Que lo importante no es el escenario, lo importante son las estrategias que yo llevo a cabo Eso. para acercarme a ese escenario deseable. Entonces, puede que el rumbo que yo deba seguir para llegar a mi escenario deseable sea muy distinto al que había planteado hace 3 años cuando hice, por ejemplo, mi ejercicio de prospectiva, pero lo importante es que debo es cambiar el rumbo de lo que va a ser 6 meses, 12 meses, 18 meses. Ahí es donde está la clave. Entonces, los beneficios, la importancia de la perspectiva en este mundo de la pandemia actual y el mundo post pandemia radica en eso, en los disparadores de reacciones de coyuntura de corto plazo y en qué tanto debo transformar mi estrategia para poder irme acercando paulatinamente a ese mejor escenario. Si lo consigo o no lo consigo, ya eso dependerá de muchos factores que no controlo, pero sí en ese momento es muy claro y es que si yo tenía planes formulados a mediano plazo, necesito cambiarlos. Así Esa es. es, pues ahí está el impacto importante de la perspectiva. Si hago referencia a Miklos, que es uno de nuestros referentes de perspectiva en Latinoamérica, hace ya 6 meses en México, en el Congreso, él mencionó una idea que ha sido muy importante, es que los perspectivistas debemos ir más allá del planteamiento de resultados de futuros alternativos. Los perspectivistas necesitamos meternos en el mundo de la estrategia, necesitamos ayudar a llevar los sistemas a las organizaciones como hacer la transición a través de sus diferentes escenarios. El Excelente. prospectivista tiene que ser estratégico y tiene que estar metido ahí en todo ese contexto. Excelente. Y justamente el informe que tú tienes y que lo vas a revisar y que lo veremos más tarde, tiene ese contexto, Sí, ¿no? Se han fijado sí, estrategias y se ha señalado, oye, si no aplicas esa estrategia, estos son los riesgos sustentados en una simulación prospectiva, ¿no? Carlos Andrés, entonces, sí. ¿cuál sería tu recomendación final para todos aquellos ciudadanos que tenemos a veces, digamos, dentro de esta urgencia completa que tenemos un poquito de tiempo para pensar en la construcción de futuro? ¿Cuál sería tu recomendación que le das a todas esas personas? Por supuesto, me incluyo ahí. Bueno, la primera es muy de carácter personal y es dejar de abrumarse por toda la información que está llegando en este momento. Es tanta que finalmente termina a veces por destabilizarnos. Entonces empezar a moderar un poquito la cantidad de información que llegue, esa estabilidad. Y dos cosas, que hay decisiones y soluciones que hay que tomar ahora, coyuntura, a corto plazo, un mes, 2 meses, y que a veces son esfuerzos, a veces son restricciones que debemos tomar, pero tener muy presente que esas decisiones son de coyuntura, es decir, que las situaciones más duras van a pasar en un horizonte temporal de unos 2, 3 meses, pero que al mismo tiempo necesitamos pensar en eso que se viene después de la coyuntura. Y que hay que hacer unos sacrificios ahora, pero no podemos pensar totalmente en esos sacrificios de coyuntura. No podemos pensar solamente en términos de las soluciones que hay que hacer ya. Claro. Pensar en el mediano plazo nos permite pensar de una forma más positiva, más optimista en el futuro y con eso ayudamos a balancear ese estrés emocional que tenemos. Y con eso también entonces empezamos a vislumbrar cuáles son las cosas que a título personal tenemos que empezar a hacer para poder funcionar mejor en ese mundo post pandemia. Va a ser ahí una oportunidad clave para decir, por ejemplo, qué temas, competencias a mí me faltan que van a ser necesarias. También, por ejemplo, ¿cómo hago para balancear mejor los estilos de vida? Porque ese sinceramente espero que sea otro aprendizaje que va a surgir de todo esto, que tengamos unos estilos de vida más equilibrados, que Sí, podamos balancear mejor persona, familia, empresa, claro. trabajo, amigos, todo eso. Entonces, que pensemos desde ya en ese mundo post pandemia. Esa es la recomendación clave que le hago a todos. Significa muchas cosas, pero nos va a dar tranquilidad y nos va a dar posibilidades de respirar y mirar el mundo de una forma optimista, porque para rematar con otra idea que
que utilizo frente a los perspectivistas, que los perspectivistas somos los profetas del pesimismo y del optimismo. Y en algún momento necesitamos, sí, en algún momento necesitamos tomar el lado pesimista para poder dar las alertas tempranas y sacudir a las organizaciones o las sociedades para que respondan, pero también volvernos los positivos, los optimistas, que vamos diciendo a todos, venga, que es que sí hay posibilidades de ese mundo mejor y que vale la pena hacer el esfuerzo por llegar a ello. Muy bien, Carlos. Oye, quedo agradecido por esta primera entrevista, Carlos Andrés, que hemos hecho hoy día con esta conversación que nos permite, aún a la distancia, poder, digamos, Sí. pensar sobre temas que van a ser de beneficio a nuestros países. Y yo te agradezco mucho y qué bueno, digamos, que estés incorporada a este equipo que estamos trabajando y te vamos a intercambiar Sí. más para que trabajemos para Perú y vía tuyo hacia Colombia nos proyectamos para ir tratando de lograr una fortaleza en el continente. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Bueno, como te dije, amigo Rubén, muchas gracias por invitarme y cuenta conmigo para todo lo que pueda aportar y lo que pueda ayudar. Muchas saludos a tu familia. Quedamos en eso. Y un saludo a todos allá en el Perú. Igualmente. Gracias.